Amén, amén. Denle otro fuerte aplauso al Señor. Dios les bendiga, hermanos queridos. Y feliz Navidad. Aleluya. Dios es bueno, es maravilloso, es todopoderoso. Nos habla con su palabra, nos enseña, nos guía. Tantas cosas hace el Señor. Y en esta hora vamos a compartir el mensaje que hemos recibido de parte de Dios para este día. Hemos puesto el título: Dios ofrece la solución al conflicto humano. Otra vez, Dios ofrece la solución, única solución que hay al conflicto humano. Y cuando hablamos de conflicto, no estoy hablando de la guerra, de los problemas, estoy hablando de algo más allá de eso. Algo que empezó en el Edén, cuando los seres humanos, Adán y Eva, desobedecieron a Dios, que vino los problemas, las maldiciones y todo eso sobre ellos y sobre la tierra, pero allí hubo una promesa de redención. Cuando Dios le dijo a la serpiente que de la simiente de la mujer va a venir alguien que te va a pisar la cabeza, aunque tú le vas a morder el calcañar, pero te va a pisar la cabeza, te va a derrotar. Y eso nosotros lo hemos comprobado, lo dice la palabra, que ya aconteció. Y es motivo de gozo, de alegría, saber que lo que está escrito en la Biblia se cumple a cabalidad. Y todo lo relacionado con la venida del Mesías se ha cumplido exactamente como ha sido declarado por cientos y cientos de años. Y quiero comenzar este mensaje leyendo precisamente en el Evangelio de Mateo, comenzando allí, en 3 evangelios voy a ir a ver puntos que nos relata cuando Jesús vino a la tierra, que vino precisamente para presentar la solución de Dios en el conflicto del ser humano. Conflicto tan grande que las personas nacemos, nos desarrollamos, llega un momento en que estamos en la sociedad y ¿qué vamos a hacer? ¿Y para qué es la vida? ¿Y por qué tanto trabajar? ¿Y por qué se muere la gente? Entonces, tantos problemas que parece que no tiene solución. Pero Dios siempre tiene una solución gloriosa. Veamos aquí Mateo capítulo 1, versículo 18. Nos dice así, está hablando del nacimiento de Jesús. El nacimiento de Jesucristo fue así. Estando desposada María, su madre, con José, antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. José, su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es, y dará a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Me detengo ahí un momentito. Claramente dice la palabra, en Lucas nos explica también cómo fue esto, que el ángel Gabriel se apareció a María. Pero cuando María, siendo prometida con José, no se habían juntado, y de repente le dice: querido, estoy esperando, el Espíritu Santo vino a mí. Ajá. Y usted como hombre, usted podría reaccionar en serio, pero una mujer quería dejarla, dice, pero secretamente, si yo está bien, haz lo que quiera, pero yo sigo mi camino. Y vino el ángel, se le apareció a él y le dijo: lo que ella tiene es del Espíritu Santo, es verdad, recíbela. Y le va a dar el nombre que le había dicho María, Jesús, porque es el Salvador, viene a salvar la humanidad. Y dice el versículo 22, todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta, cuando dijo: he aquí, una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamarás su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Y despertando José del sueño,
hizo como el ángel del Señor le había mandado y recibió a su mujer, pero no la conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito y le puso por nombre Jesús. José fue obediente, se casó, pero no la tocó en el sentido íntimo. Cuando nació Jesús, dice, cuando nació el primogénito, no dice el unigénito, no fue uno solo que tuvo, motivo de conflictos en algunos lugares, pero la Biblia es clara. Nació el primogénito y luego dice que Jesús tenía más hermanos, no primos, hermanos, dice, y muchas cositas así. Pero lo que vemos aquí es que Dios confirmó para que María no fuera afectada. Recordamos que cuando el ángel se le apareció a María, que ella le dijo: he aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. La esclava del Señor decía: en tus manos estoy. Porque es pena de muerte cuando una mujer sale embarazada que ha cometido ese acto ilícito, es la condena. Por eso José no quería infamarla, porque sabía lo que le iba a pasar. Pero Dios es fiel, hermanos queridos. Veamos entonces en el Evangelio de Lucas algo más que nos dice: iba a venir el Señor, el primogénito, ¿verdad?, de María, y el unigénito de Dios iba a venir a la tierra. Ahora en Lucas capítulo 2, cuando llegó aquí a la tierra. Vamos ahí, por favor. Versículo 1. Lucas 2, versículo 1. Dice así: aconteció en aquellos días que se promulgó un edicto o un decreto de parte que todo el mundo fuese empadronado. Este primer censo se hizo siendo Cirenio gobernador de Siria, e iban todos para ser empadronados, cada uno a su ciudad. Y José subió de Galilea, de la ciudad de Nazaret, a Judea, a la ciudad de David, que se llama Belén, por cuanto era de la casa y familia de David, para ser empadronado con María su mujer, desposada con él, la cual estaba encinta. Y aconteció que estando ellos allí, se cumplieron los días de su alumbramiento, y dio a luz a su hijo primogénito, y lo envolvió en pañales, y lo acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en el mesón. Paremos ahí un momentito. Ahora vemos aquí que a este emperador Augusto César, esto no había pasado antes, dice, el primer censo que un emperador se le ocurre hacer es precisamente cuando María está embarazada, cuando están viviendo en un lugar fuera del lugar donde se profetizó que nacería el Mesías. Porque ellos vivían en Galilea, pero estaba profetizado en Miqueas que sería en Belén que iba a nacer. ¿Cómo va a ir a Belén José y María, que está a varios kilómetros y está ya avanzada, pero a menos que fuera obligatoriamente por este decreto del emperador? No hubo remedio, se van para allá y qué sorpresa, allá precisamente es que nace el Mesías, precisamente como estaba escrito. Y dice la Biblia aquí que nació, y como ellos eran humildes, y allí en ese lugar donde estaba lleno, parece que todo el mundo volvía a su pueblo natal o su pueblo de referencia de familia. Ellos no encontraron asilo en ningún lugar. Y llegó la hora del parto y allí estaba, en un lugar que nadie quisiera, ninguna mujer quiere ver su hijo nacer en un lugar así, con olores de lo que producen los animales y un momento difícil, ¿verdad? Pero allí le tocó al Señor Jesucristo venir a la tierra en la manera más humilde posible. Porque Él se identificó en todo con el ser humano, aún con el más vil y menospreciado. Y dice más adelante en el versículo 8, había pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño.
Y he aquí, se les presentó un ángel del Señor, y la gloria del Señor los rodeó de resplandor, y tuvieron gran temor. Pero el ángel les dijo: no temáis, porque he aquí os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Esto os servirá de señal. Hallaréis al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. Y repentinamente apareció con el ángel una multitud de las huestes celestiales que alababan a Dios y decían: gloria a Dios en las alturas, y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Paremos ahí un momentito. Aquí hay algo interesante también, porque entiendo que se ha levantado un conflicto, no de este tiempo, no de hoy, hace años, que personas dicen: no, Jesús no nació en diciembre porque diciembre está frío, hace frío. ¿Cómo va a haber pastores allí afuera si está frío? Y cualquier día, bueno, entonces ¿cuándo fue que nació? Otro día empiezan a argumentar con diferentes fechas. Pero ¿qué razón tiene para determinar otra fecha? ¿Sabes algo que hice en el día de ayer que me vino esto a la mente? Busqué en lo que es el tiempo en Jerusalén hoy día. Yo, ¿cómo es Jerusalén en diciembre? ¿Cómo es esa zona por allá? Y surprise, 60 grados, 63 grados, 69 grados. Esta semana va a ser de 60 a 69, con mucha lluvia. Si usted lo busca, lo va a encontrar. Y yo, Dios mío, ¿no es 30 como aquí? Y uno hace, tú sabes, dice cosas creyendo que es en un lugar de frío como el que tenemos aquí en Estados Unidos. Pero no es así. Podría ser un lugar caliente como en Sudamérica. Pero ¿por qué negar que Jesús nació el 25 de diciembre? Nosotros tenemos que comprender esto, hermanos. Realmente, si no recordamos el natalicio de Jesús, ¿cuándo lo vamos a recordar? ¿Cuándo en la tierra sabrán que vino el Mesías? ¿Cuándo en la tierra reconocerán? Y ese nacimiento, lógico, el enemigo ha traído muchas cosas tratando de cambiar las cosas, de confundir las personas. Y ahora lo que hacen es realmente celebrar a alguien que le dicen el papá no es él, es el otro el que trae los regalos. Entonces usted ve esto aquí, que siempre el enemigo busca maneras de confundir las fechas claves de la palabra, como pasó en el día de resurrección. No buscan que Jesús resucitó, sino que por allí un conejito puso huevo y qué sé yo. ¿Qué? Ese es el enemigo tratando de voltear las cosas. No nos dejemos nosotros confundir. Celebramos el nacimiento de Jesucristo porque aquí dice la palabra, había pastores allí, un ángel vino a ellos, multitud de ángeles celebraron y nosotros también creemos lo que dice la Biblia. Dice el versículo 15, sucedió que cuando los ángeles se fueron de ellos al cielo, los pastores se dijeron unos a otros, pasemos pues hasta Belén y veamos esto que ha sucedido y que el Señor nos ha manifestado. Vinieron pues apresuradamente y hallaron a María y a José y al niño acostado en el pesebre. Y al verlo, dieron a conocer lo que se les había dicho acerca del niño. Y todos los que oyeron se maravillaron de lo que los pastores les decían. Cuando vemos esto aquí, parece ser que allí no estaba solamente José, María y el niño. Parece que se regó la voz. Allí nació alguien. Y fueron personas a ver qué está pasando. Porque dice, todos los que oyeron, hay más personas alrededor. Estaban sorprendidos. Porque los pastores, ellos mismos se dieron cuenta que lo que recibieron en esa visión era una realidad. Y dice el versículo 19, pero María guardaba todas estas cosas, meditándolas en su corazón. Y volvieron los pastores, glorificando y alabando a Dios por todas las cosas que habían oído y visto como se les había dicho. Quiere decir
que una vez más, cuando Dios habla, se confirma una y otra vez. Muchas veces se confirma a los años, cuando es una profecía que no es para el tiempo presente, pero de que se va a cumplir lo que Dios dice, se va a cumplir siempre. Podemos tener confianza en la palabra de Dios. Podemos recibir su palabra y creer en ella y aplicarla en nuestras vidas, porque Dios nos dejó su palabra para instruirnos, para que caminemos correctamente aquí en la tierra. La palabra de Dios no se contradice, se complementa. Si hay algo en la tierra que se ha investigado más que cualquier otro libro histórico, son los libros de la palabra de Dios. Y tantas señales y tantas pruebas que hay por todo lado nos da a entender, es digno de creer lo que Dios ha dejado escrito. Creámosla, no nos dejemos confundir por nada ni por nadie. Aquí vemos como Dios, aquella promesa que una y otra vez venía declarándose en el Antiguo Testamento, llegó el momento donde Dios acaba de traer la solución a ese gran conflicto que tiene el ser humano. Un conflicto con la maldad, con el pecado, que dice, pero no hagas eso, y como que algo te obliga a hacerlo y que quieres hacerlo, no te quieres quedar solo por allí, que te abandonen, tantas cosas que hay. Muchas personas se afanan buscando lo que es la vida, o mejor una buena profesión para que vivas bien. O quizás que te cases con una persona de muy alta alcurnia, de muy estatus social muy alto, etc. Dirán, no, esa no es la realidad, no es la solución. Entonces, ¿cuál es el problema? El problema es que hay una separación entre Dios y los seres humanos por causa de algo que se llama la desobediencia, el pecado que el ser humano vive cometiendo. Y Dios, en lugar de descartarnos a todos, lo que quiso fue tomar cartas en el asunto directamente y venir aquí a la tierra para entonces resolver este conflicto, presentar la solución al ser humano, para que ya no digamos, oh, es que no sé qué hacer. Tú sabes qué hacer, pero no quieres hacerlo. La mayoría de personas sabe qué debe hacer, se les ha dicho, pero todavía son renuentes a querer cambiar. Veamos entonces qué nos dice en el Evangelio de Juan, capítulo 1. Vamos allí, por favor. Juan capítulo 1, desde el versículo 1. Porque ese niño que nació en el pesebre, este niño que estaba en el vientre de María siendo virgen, ese niño que fue profetizado su nacimiento, ¿quién era? Aquí lo dice en primer capítulo del Evangelio de Juan. Dice el versículo 1, en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Voy a repetir el versículo, porque dice aquí, el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios, sin ningún un allí, porque es un solo Dios trino. Pero hay personas que dicen, no, Él era un diosito. Esa es otra historia, pero aquí dice la palabra claramente que Él era Dios. Este era en el principio con Dios. Y dice, todas las cosas por Él, por el Verbo, fueron hechas. Y sin Él, nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Porque todo lo hizo Dios por medio de su palabra, el Verbo. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan el Bautista. Este vino por testimonio, para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por él. No era él la luz, sino para que diese testimonio de la luz, aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre, venía a este mundo. Paremos allí. La luz que alumbra a todo hombre venía a este mundo. Llegó Jesucristo, la luz, el camino, la verdad, la vida. Vino a esta tierra a iluminar todo sendero oscuro de las personas.
Todo aquello que las personas están haciendo por práctica, por costumbre, por tradición, etcétera, Jesús vino ahora a mostrar la verdad de ese caminar, de esa actuación, de esa conducta. Viene a mostrar lo malo que hay allí y entonces dice, la luz prevalece en las tinieblas. Las tinieblas no pueden apagar la luz. Jesús vino a iluminar cada ser humano. Cuando nosotros recibimos lo que Dios nos da, nuestro entendimiento cambia de una manera radical y empezamos a conocer cosas que antes no entendíamos, que antes no comprendíamos, que antes quizás diríamos que eso eran cuentos de hadas, que eso son fábulas, etcétera. Pero cuando nuestra mente es iluminada por la luz de Dios, entendemos que todo va encajando en un plan perfecto que Dios ha mostrado aquí. Y sigue diciendo el versículo 10, en el mundo estaba y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Y aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Aquí vemos claramente, Jesús vino a la tierra y vino al pueblo que tenía las profecías, las leyes, los mandamientos, los estatutos, los decretos de Dios. Se presenta a ellos y ellos los rechazan. No creen. Dice, a lo suyo vino y los suyos no les recibieron. Pero luego dice, a todos los que les recibieron, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. No por voluntad humana, sino por voluntad de Dios. Asimismo, como vino Jesús a la tierra por voluntad del Padre, asimismo nosotros somos hechos hijos de Dios por voluntad divina. Dice aquí, y el Verbo, por medio del cual Dios hizo todo el universo, se convirtió en un ser humano, se hizo carne, la encarnación. ¿Cuántas personas viven peleando contra esta declaración tan grande? ¿Cómo es posible? Y comienzan a decir cosas, bueno, la Biblia dice que esto sucedió así. El mismo que creó el universo se volvió hombre y habitó entre los hombres para venir a salvar la humanidad perdida, para dar su vida y poder comprar las vidas de aquellos que le aceptan a Él como Señor y Salvador, que reciben la gracia de Dios. Si tú has recibido esta gracia, qué bueno. Si conoces de alguien que todavía no la ha recibido, haz algo a favor de esa persona, porque eso quiere Dios también, que comuniquemos esta gran noticia. Vayamos por favor al libro de Efesios. Efesios capítulo 2, veamos qué nos dice allí el apóstol Pablo, versículo 11. Jesús vino a traer esa solución, ¿verdad? Esa solución no solamente es iluminar a cada ser humano espiritualmente hablando, explicarnos qué es la verdad, la verdad absoluta de Dios, pero también evitar unos conflictos que habían entre gentiles y judíos, israelitas, que hasta este momento, hasta Cristo venir, la ley, los profetas, los mandamientos era para este pueblo. Y ellos no querían comprender que Jesucristo vino también para todo el mundo, porque Él se hizo carne para salvar a cada persona que fue hecha a imagen y semejanza de Dios, cada ser humano. Y había ese conflicto. Pero ahora nos dice Pablo aquí, Pablo el apóstol enviado a los gentiles, él dice, versículo 11, Efesios 2, verso 11, por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros, los gentiles, en cuanto a la carne, erais llamados incircuncisión
por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora, en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación. Paremos ahí. ¿Nos damos cuenta? Había una separación. No, ustedes son gentiles. No se puede comer ni mirar. Parece enemigos. Pero Cristo vino a derribar esa pared. Ya no hay límites. Ya nosotros podemos predicarles a ellos. Ellos deben comprender la verdad, porque nosotros hemos sido enseñados también lo que Jesús vino a hacer a favor de cada persona en la tierra. Cada persona que sea judía y que no sea judía. Y dice el verso 15, que también hizo aboliendo, quitando de en medio, eliminando en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz, y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos y a los que estaban cerca, porque por medio de él los unos y los otros tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Paremos otra vez allí. De nuevo, Cristo viene y de los dos pueblos, judíos y gentiles, hace un solo cuerpo. Quita todo aquello que les diferenciaban, que les quitaba el deseo de unirse, aquellas enemistades, fue todo quitado. Dice, por medio de la sangre, Él trajo la reconciliación. Y no solamente eso, que nosotros ahora, como vemos aquí, dice, tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. No importa que hemos sido antes de cuál nación, qué era lo que creíamos, pero ahora venimos a Cristo, ahora todas las cosas son hechas nuevas y ahora nosotros tenemos confianza, dice la palabra, de acercarnos al Padre también. No porque guardamos todas las leyes y mandamientos y normas que hay en el Antiguo Testamento. Jesús vino y quitó eso. No quiere decir que viene a promover el ofender a Dios. Lo que quita es lo ceremonial, las leyes ceremoniales, las cosas así, debes hacer esto, pero no la ley moral. Los 10 mandamientos siguen vigentes en toda la Biblia. No olvidemos esto. Un solo mandamiento fue modificado, que fue el mandamiento del día de reposo, porque el día de reposo en el Antiguo Testamento era para recordar que ellos fueron sacados de la esclavitud de Israel, y el día de reposo en nosotros el Nuevo Testamento es el domingo, para recordar el día de la resurrección de Jesucristo, mediante el cual nos levantó también y nos da esperanza a todos nosotros. Tenemos que ver que todos los mandamientos se cumplen, se deben cumplir, eso quiere Dios. Pero aquí estamos mirando, hermanos queridos, Dios ha anunciado esta solución a cada pueblo. Y a donde no ha llegado todavía, por alguna razón Dios quiere que los que estamos en la tierra nos encarguemos de promover, de proclamar esta gran noticia. Que de tal manera amó Dios al mundo, que envió a su Hijo unigénito a la tierra, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Tenemos que decir esto. No tengas temor a la burla, que se rían de ti. El que se ríe de ti, si no se convierte, si no recibe a Cristo, lo va a lamentar eternamente. Así es que no mires su actitud, ten misericordia, compasión y sigue hablándole y orando por esa persona. Sigue diciendo aquí, el versículo 19. Así que ya no sois
extranjeros ni advenedizos. Es decir, ni tú ni yo, para Dios somos extranjeros ni allegados, advenedizos. Dice, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Estos dos últimos versículos que hemos leído dice que nosotros, como siendo parte de ese cuerpo, vamos siendo edificados para hacer ¿qué? Un templo santo en el Señor, en quien también somos juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. El Espíritu Santo no mora en la inmundicia, no mora en aquellas cosas que ofenden a Dios. Indica que si nosotros tenemos a Dios, respetemos nuestro propio cuerpo, que es templo del Espíritu Santo. No hagamos aquello que atenta contra nosotros mismos, sino que hagamos aquello que es de agrado delante de Dios. Porque nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo para morada de Dios en el Espíritu, dice la palabra. Por tanto, hay una advertencia también en el libro de Romanos. Acompáñenme ahí, por favor. Romanos capítulo 6, estoy casi concluyendo el mensaje hoy. Romanos 6, versículos 22 y 23. Mire cómo nos dice. Y está hablando a personas que ya somos de Cristo, que somos libertados por Dios y pertenecemos al pueblo de Dios. Somos parte de la familia de Dios, etc. A nosotros nos dice esto. Mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. De nuevo, nosotros fuimos libertados del pecado. La Biblia dice que el pecado no se enseñoreará más de nosotros. La Biblia dice que nosotros podemos resistir al diablo y el diablo tiene que salir huyendo. No puede con el creyente porque el creyente tiene un poder mayor que todo poder de las tinieblas. Por eso dice aquí hemos sido libertados del pecado. Y el que es libertado del pecado, tenemos que procurar mantenernos libres. Porque el enemigo busca siempre con muchas artimañas, muchas trampas, muchas maneras de tratar de hacer caer al creyente. Pero dice aquí, la paga del pecado es muerte. Cristo vino a darnos la solución a eso tan terrible que a cada persona se le avecina. Cada momento se le va avecinando la muerte física, pero aquí está hablando de muerte espiritual. Está hablando de una muerte eterna, que la muerte significa separación. La muerte del ser humano habla de la separación del espíritu, del alma y del cuerpo. Primera Tesalonicenses 5:23 dice que todo nuestro ser está compuesto por espíritu, alma y cuerpo. La muerte divide todo eso. El espíritu va a Dios que lo dio. Dice, el polvo vuelve a la tierra y el alma irá o a un lugar o a otro lugar. Solo a dos lugares de posibilidad tiene. O a la presencia de Dios o apartado de la presencia de Dios. Y Dios viene y nos recuerda, siempre acuérdate que la paga del pecado es muerte. No cedas. No te dejes enredar, no te dejes confundir, defiende tu fe, pelea por ti mismo, no caigas en las trampas del enemigo, sé fuerte, sé valiente, sé firme. ¿Cuántas cosas nos da el Señor? Porque nos dice aquí que el Señor nos ha llamado ahora a dar por fruto la santificación.
cosa que para todos los demás, la mayoría, es algo extraño. ¿Cómo esta persona de esa manera y piensa así y actúa de esta manera? No comprenden. Nos llaman locos, nos llaman como quieran llamarnos. Es el enemigo poniendo en sus mentes pensamientos para que provoquen esas palabras, a ver si nos hacen desviar. Pero que Dios nos mantenga firmes a cada uno de nosotros. Voy a terminar con parte de lo que el apóstol Pablo da de su testimonio. Vaya por favor a 1 de Timoteo, capítulo 1. 1 de Timoteo, capítulo 1, versículo 12. Hay personas que dicen que no, Dios no me puede perdonar a mí porque mire cómo yo he sido, lo que he hecho. No conocen la gracia de Dios. No conocen tampoco lo que significa el infierno y el lago de fuego. No se imaginan. Y están tratando de quedarse allí sosteniéndose. No puedo cambiar, yo sigo adelante. Ok. Dice aquí Pablo y se pone por ejemplo, 1 de Timoteo 1, verso 12. Doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús nuestro Señor, porque me tuvo por fiel poniéndome en el ministerio, habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor e injuriador, mas fui recibido a misericordia porque lo hice por ignorancia en incredulidad. Pero la gracia de nuestro Señor fue más abundante con la fe y el amor que es en Cristo Jesús. Palabra fiel y digna de ser recibida por todos. Que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Paremos allí. ¿Por qué Pablo dice esto? Usted dirá, el gran apóstol Pablo. Sí, pero si lees la historia de Pablo antes de convertirse, era el terror de los cristianos. Persiguiendo cristianos donde quiera que lo encontrara, lo llevaba. Que lo entraran a las cárceles, que los castigaran hasta que si morían, no importa. Era Pablo, Saulo en aquel tiempo. Pero Cristo, en vez de fulminarlo con un rayo, lo que hizo fue iluminarle la mente y revelársele a él camino a Damasco. Y allí él entendió que Cristo es real. Y allí conoció la verdad. Y en lugar de morir, Dios lo que hizo fue ponerlo en el ministerio. ¿Cuántos de nosotros estamos sirviendo al Señor de una u otra manera y decimos, nunca me imaginé que yo podía servir a Dios, que podía decirle a alguien, Cristo te ama, ven a Cristo? ¿Cuántos de nosotros? Pero Dios quiere que seamos todos, que nos demos cuenta de nuestra manera de vivir, que Dios, en lugar de castigarnos, nos trajo la revelación en Cristo para hacernos unas nuevas criaturas en Él, y en lugar de morir, vivir eternamente. Por eso dice, por el amor y la fe que es en Cristo. El amor de Dios tan grande, que eso que tú has hecho o eso que tantas personas han estado haciendo, Dios no se detiene por eso. Dios quiere también salvar sus almas. Dios no quiere que se vayan al infierno. Dios quiere también perdonarlos a ellos. Por eso dice en el versículo 16, con esto termino, 16 y 17, dice, pero por esto fui recibido a misericordia, para que Jesucristo mostrase en mí el primero toda su clemencia, para ejemplo de los que habrían de creer en Él para vida eterna. Por tanto, al Rey de los siglos, inmortal, invisible, al único y sabio Dios, sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén, amén y amén. Que reciba el Señor Jesús toda gloria, toda alabanza, toda exaltación para siempre. Pongámonos en pie, por favor. Gloria a Dios para siempre. Es maravilloso recordar o conocer la historia bíblica. Lo que Dios nos dice a nosotros que Él ha hecho para que no nos perdamos, para que no tengamos que morir eternamente por causa de nuestras desobediencias, sino para darnos vida eterna
a su lado, en su presencia, en las mansiones celestiales, donde ya el tiempo no corre más, porque la eternidad es allá. Déjeme decirle, es la gran y gloriosa esperanza del creyente, que aquí en la tierra no acaba todo, que la vida no es solamente trabajar, cansarse, comer, dormir, envejecer, irse, no, hay algo más. Aquí en la tierra estamos como si fuera en un centro de capacitación, preparándonos, entrenándonos para algo glorioso que tenemos cada uno de nosotros por delante. Entonces vamos a dar gracias a Dios por su gran misericordia, por su gran amor, por su compasión, por permitir Él tomar este deseo y esta voluntad y esta acción de entrar en la tierra a poner orden, a traer la solución al conflicto humano. Que ¿qué vamos a hacer? ¿Quién dice a esto? ¿Quién dice aquello? Dios ya dice lo que es y esa es la palabra final. Que nosotros podamos también reconocer que necesitamos a Dios, que necesitamos lo que Dios está ofreciendo. Su Hijo Jesús vino a la tierra no solamente para que recordemos su nacimiento, sino para que nos apropiemos del regalo que nos da. El regalo, Él mismo es el regalo de Dios. Él es aquel obsequio de Dios para toda persona. Si hay alguien que hoy quisiera recibir ese regalo en su vida, porque todavía lo había estado rechazando, dudas, no crees, qué sé yo, pues es tu oportunidad, no la deseches más. Hoy es el día donde Cristo quiere entrar a tu corazón a reinar. Quiere sacar todo lo malo que hay en ti, perdonar todo aquello que ha ofendido a Dios que tú has cometido y limpiar tu alma, limpiar tu corazón, transformarte, hacer de ti una nueva creación, una nueva criatura, impartirte su Santo Espíritu que te viene a transformar, a enseñar la palabra de Dios como es, a instruir, y serás una persona diferente en el diario vivir. ¿Quieres esa transformación para ti? Dios te la está ofreciendo y no te pide nada a cambio. Que creas, que tengas fe en el Hijo de Dios, pero que creas en Él. No que creas así a la ligera, sino tú dices, Dios es mi Dios, mi Padre, Jesús es mi Salvador, mi Señor, Él es que me rescató, y puedas afirmarte en las verdades que dice la palabra. Si hay alguien que lo quiere hacer, donde estás, sigue conmigo esta oración, dísela de todo corazón a Dios. Dile: Padre eterno, en el nombre de Cristo Jesús, te doy gracias por este día bendito en que me has traído a este lugar y me has mostrado que soy necesitado de tu gracia. Te necesito, Dios, y hasta ahora lo había ignorado. Pido que me perdones de todos mis pecados, todas mis ofensas que he cometido contra ti, que te han ofendido. Perdóname, Dios. En esta hora yo te digo, yo creo en Jesucristo, tu Hijo. Yo creo que Él vino a la tierra y murió y derramó su sangre, y esa sangre tiene poder para limpiar mi alma y todo mi ser. Padre, límpiame, purifícame, perdóname y dame tu Santo Espíritu. Provoca en mí, Señor, ese nuevo nacimiento, que yo también sea parte de ese pueblo santo que tú tienes en la tierra, el cual es conciudadano con los que están en el cielo, Señor. Gracias, Padre. En ti nosotros confiamos y esperamos. Y si hay alguna persona que, aunque está en los caminos del Señor, hoy ha comprendido que Dios tiene algo mejor todavía para ti y te quiere usar y te quiere llenar y te quiere equipar y te quiere llevar por caminos diferentes donde hay almas que necesitan esta revelación de Dios en Cristo Jesús, disponte para Él. Haz como hizo Jesús, que no le dijo que no al Padre, sino que se dispuso, se humilló a sí mismo y vino a la tierra. Y tú ahora te dispones para decirle al Padre: Padre, usa mi vida como tú quieras, pero yo quiero servirte de todo corazón. Si lo quieres hacer, levanta tu mano y dile: Padre, en el nombre de Jesús,
yo comprendo que tú me necesitas también, porque tú has querido hacer la obra de salvación en la tierra por medio del Espíritu Santo y la iglesia, para que la iglesia de la cual por tu gracia yo soy también parte, la iglesia lleve el conocimiento de esta verdad a los incrédulos, a los que están perdidos, a los que están confundidos. Padre, pídele al Señor ahora que te unja con su Santo Espíritu una vez más, y que tu vida la dispones para Él de todo corazón. Padre, en tus manos nos encomendamos todos. Celebramos el nacimiento de Jesucristo. Celebramos las nuevas vidas que han venido hoy a nacer en Cristo. Y celebramos, Señor, la obra manifiesta que se continúa haciendo a favor de tu pueblo por medio de Cristo en toda la tierra, para darte a ti, Señor, honor y gloria y alabanza por todo lo que has hecho. En el nombre de Jesús. Amén, amén, amén. Aleluya. Aplaude fuerte al Señor. Alábalo. Santo.